Lo que dijo Misael González en su última entrevista lo cambia todo. Luces encendidas. Cámaras grabando. El ambiente tenso. Productores sudando detrás del set. Y de pronto, silencio absoluto. Misael González miró fijamente al entrevistador, respiró hondo, y dijo lo impensable. No fue un desliz. No fue un error. Fue una bomba mediática cuidadosamente lanzada, y que ahora no se puede detener. Lo que se escuchó en esa entrevista no estaba en ningún guión. Y lo que confesó ante millones de espectadores ha puesto en jaque a más de una figura poderosa. ¿Una traición desde dentro? ¿Una advertencia disfrazada de verdad? ¿O un grito desesperado de alguien que ya no puede callar más? Los rumores se desataron en segundos. Algunos afirman que recibió amenazas horas antes de entrar al estudio. Otros aseguran que el programa fue interrumpido en varias regiones del país. Y hay quienes dicen que lo que Misael reveló podría provocar un escándalo institucional sin precedentes. ¿Está siendo silenciado por las altas esferas? ¿Se irá del país en las próximas horas? ¿Se trata de una verdad que podría poner en peligro su vida, o la de muchos otros? Pero esto no termina aquí. Quédate hasta el final de este video porque revelaremos fragmentos inéditos que fueron eliminados del programa. Declaraciones ocultas que nunca salieron al aire, y conexiones sorprendentes con personajes del poder que podrían cambiar la historia reciente. Este no es un simple testimonio, es una declaración de guerra. Y si estás viendo esto ahora mismo, es porque tú también sabes que algo oscuro se está moviendo tras bambalinas. Antes de continuar, haz una pausa y apóyanos en esta misión por la verdad, suscríbete al canal. Déjanos tu like si crees que Misael merece ser escuchado. Y activa la campanita porque lo que viene después podría cambiarlo todo. Esto no es una historia cualquiera, esto es solo el principio, y tú, estás a punto de descubrir lo que ellos no quieren que sepas. Hoy, Misael González no solo carga con el peso de su nombre, sino con el de una verdad que parece haber rebasado los límites de la denuncia periodística. Ya no es simplemente un comunicador, ni siquiera una figura polémica. Misael se ha convertido, para muchos, en un símbolo, y para otros, en una amenaza. Su rostro ya no aparece diariamente en la televisión como antes, pero su eco sigue resonando en millones de hogares que aún repiten frases suyas como si fueran proclamas revolucionarias. Aquella última entrevista, emitida contra todo pronóstico y a pesar de presiones internas y externas, fue más que un testimonio, fue una bomba mediática. Desde entonces, su entorno se volvió más hermético. Los colegas más cercanos dejaron de responder preguntas. Su familia ha evitado los medios. Y él parece haberse retirado a un espacio de sombra, pero no de derrota. Sus pasos se vuelven más calculados, sus movimientos más estratégicos. Ya no concede entrevistas, pero cada palabra que publica en redes sociales se convierte en tendencia. Son frases cortas, casi filosóficas, como fragmentos de una despedida lenta o de una preparación silenciosa para algo aún más grande. Los rumores son múltiples y contradictorios. Algunos aseguran que se refugió en una finca alejada del país, otros dicen que permanece en un apartamento blindado en la ciudad, monitoreado día y noche por un pequeño equipo de confianza. Lo que es seguro es que algo se está gestando. Una fuente, con acceso directo a su círculo íntimo, afirmó recientemente que Misael ha estado revisando archivos confidenciales, documentos que podrían implicar a altos mandos militares, empresarios de renombre y hasta figuras diplomáticas. Lo que descubrió, según esta fuente, no solo afecta a una nación, afecta al equilibrio de muchas. A pesar de las amenazas, y sí, han existido, Misael sigue resistiendo. Su rostro se ha endurecido, su voz, aunque menos frecuente, no ha perdido fuerza. En una de sus últimas publicaciones, solo escribió, "El silencio también grita, y lo mío está a punto de estallar". En las calles, su figura ha pasado de ser admirada a ser temida. Algunos lo veneran como un mártir viviente, otros, lo acusan de irresponsabilidad, de jugar con fuegos que podrían arrasar instituciones completas. Pero él lo sabe, ya no puede mirar hacia atrás. El precio de su compromiso ha sido altísimo, tanto que hay quienes aseguran que Misael está considerando desaparecer del ojo público,
quizás como una estrategia para proteger a quienes ama, o para proteger algo aún más grande. Y mientras los rumores se multiplican, el país, y más allá de él, contiene la respiración. Porque lo que Misael González está a punto de revelar no es simplemente otra investigación, podría ser la revelación. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida de Misael González. Una historia marcada por la pasión por la verdad, por las heridas que nunca se cerraron del todo, y por las confesiones que estremecieron a un país entero. Desde su infancia entre carencias y promesas rotas, hasta sus años de gloria, caída y redención, hemos visto a un hombre transformarse en algo más que un periodista, en un símbolo. Un símbolo de resistencia. Un eco incómodo para quienes intentan silenciar la verdad. Y un espejo para todos nosotros, que alguna vez también callamos por miedo o por cansancio. Pero lo más impactante es saber que esta historia aún no ha terminado. No, amigos. Lo que viene, según muchos allegados y especialistas, podría sacudir las bases del poder en América Latina. Hay rumores de archivos ocultos, grabaciones no publicadas, e incluso una segunda entrevista que jamás vio la luz. ¿Será real? ¿Está Misael preparando su último gran golpe informativo? Hay quienes dicen que ya no lo veremos más en cámara. Que su mensaje ha sido entregado. Pero también hay quienes creen que está esperando el momento exacto para hablar de nuevo, y hacer temblar al mundo. Mientras tanto, te pregunto a ti, ¿qué estás viendo esto ahora mismo? ¿Crees que Misael González dijo toda la verdad, o que aún hay secretos demasiado peligrosos como para ser contados? ¿Debería él arriesgar su vida por la información que posee, o proteger a su familia primero? Te leemos en los comentarios. Tu opinión importa más de lo que imaginas. Y si esta historia te conmovió, si algo dentro de ti se removió, si también te hiciste preguntas que jamás te habías planteado, te invito a apoyar este canal. Dale like a este video, compártelo con tus amigos, y suscríbete para que podamos seguir contando historias que otros prefieren esconder. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos, porque créeme, lo que viene, lo cambia todo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esto no es una despedida. Es solo el principio de algo más grande. Nos vemos muy pronto, si nos dejan hablar. Antes de convertirse en una figura polémica, adorada por unos y detestada por otros, Misael González fue, simplemente, un niño más en un rincón olvidado del mapa. Nació en un barrio donde la pobreza no era un tema del que se hablara, era una presencia constante. Las calles polvorientas, los muros descascarados y los silencios incómodos eran parte del paisaje diario. Su cuna no fue de oro ni de promesas, fue de resistencia. Se dice que su madre, una mujer de carácter fuerte y voz firme, le enseñó desde muy pequeño el valor de la palabra y del silencio. Su padre, ausente por largos periodos, algunos dicen que por trabajo, otros murmuran que por razones más oscuras, fue una figura difusa, una sombra que lo marcó más por lo que no fue que por lo que fue. En ese hogar, Misael creció entre libros heredados, radios viejas que chispeaban verdades a medias y conversaciones a media voz sobre temas que nunca debían salir de casa. Los vecinos cuentan que no era un niño común. Mientras los demás jugaban con pelotas improvisadas o se perdían entre los pasillos de las casas, él escuchaba. Observaba. Tomaba nota mental de todo. No porque se lo pidieran, sino porque algo en su interior le decía que había cosas que no cuadraban, que no se decían, pero que se sabían. Tenía una mirada penetrante que incomodaba a los adultos, como si pudiera ver más allá de lo que se decía en voz alta. En la escuela fue un alumno incómodo. Inteligente, sí, pero difícil de domesticar. A los 10 años ya había leído más que varios de sus maestros. A los 13, escribió un ensayo titulado El país que nos miente, el cual generó incomodidad en una ceremonia escolar. Aquella vez, lo llamaron irreverente. Su madre lo llamó valiente. A los 15 años, fue testigo directo de un operativo policial en el barrio, hombres armados que irrumpieron sin orden ni aviso, buscando algo, o alguien, que nadie mencionó después. Lo más curioso fue que ningún medio cubrió la redada. Ninguno. Para él, esa omisión no fue casual.
Fue un mensaje. A los 17, lideró una protesta estudiantil contra la privatización de la educación. Lo detuvieron por alteración del orden público. Lo liberaron horas después, pero no sin antes recibir advertencias veladas. Calladito estás más bonito, le susurró un agente. Pero lo que no sabían es que esas palabras no lo silenciarían, lo encenderían. Sin embargo, su juventud no fue solo lucha. También fue un tiempo de descubrimientos íntimos y luces cálidas entre las sombras. Misael se enamoró de las letras, de las voces rebeldes de la radio nocturna, de los articulistas que escribían lo que parecía prohibido. Pasaba horas devorando textos periodísticos, escuchando entrevistas censuradas y practicando su propia voz frente al espejo. Tenía un cuaderno donde anotaba frases, ideas, nombres, como si desde entonces ya supiera que un día iba a enfrentarse cara a cara con todos ellos. Fue autodidacta por necesidad, pero periodista por vocación. No había una universidad que pudiera contener su hambre de verdad. Y fue esa verdad, incómoda, cruda, muchas veces peligrosa, la que empezó a tomar forma en su interior. Hoy, al ver su figura segura y desafiante en las pantallas, pocos recuerdan que todo comenzó con un niño que no aceptaba lo que se le decía sin preguntar. Que no podía dormir tranquilo cuando algo no le cuadraba. Que no temía incomodar. Y así, desde ese barrio olvidado por el poder, desde esos primeros años marcados por la carencia y la lucidez precoz, nació el Misael González que, con el tiempo, sacudiría los cimientos del periodismo y pondría en jaque a más de un poderoso. Porque a veces, y solo a veces, las voces más peligrosas nacen en el silencio más profundo. Con el paso de los años, Misael González no solo desarrolló una mirada crítica, sino también una necesidad feroz de entender el sistema desde adentro. Fue así como, pese a las limitaciones económicas y a un entorno que parecía conspirar contra cualquier intento de superación, logró ingresar a la universidad. Una institución prestigiosa, tradicional y llena de reglas invisibles. Desde el primer semestre, no pasó desapercibido. Su estilo directo, su inconformismo, y sobre todo su costumbre de cuestionarlo todo, incomodaban a algunos catedráticos. Mientras otros alumnos tomaban apuntes, Misael preguntaba: ¿y quién redactó esa ley, y por qué los medios nunca hablan de lo que pasa en esa región? Estudió comunicación, pero su enfoque nunca fue técnico ni superficial. No le interesaba solo transmitir mensajes, quería desenmascararlos. Analizaba titulares, discursos políticos, documentos filtrados. Sus compañeros decían que era obsesivo, sus profesores, que era peligroso. Fue en el tercer año cuando ocurrió el primer gran quiebre ético. Misael descubrió, por accidente o destino, un documento interno en el que la universidad aceptaba financiamiento de una entidad con fuertes denuncias por censura mediática. No podía creer lo que leía. La institución que se suponía formadora de periodistas críticos, era financiada por aquellos que silenciaban verdades incómodas. Ahí comenzó todo. Convocó a una reunión estudiantil. Publicó un artículo en el boletín interno. Expuso con nombres y pruebas lo que había encontrado. Y la respuesta fue brutal. No solo fue sancionado por uso indebido de documentos institucionales, sino que además comenzaron a cerrarle puertas, prácticas canceladas, profesores que ya no lo llamaban por su nombre, becas retiradas sin explicación. Fue en ese periodo cuando Misael escribió una frase en su libreta personal, una frase que muchos años después repetiría en su famosa entrevista: la verdad no se enseña en las aulas. La verdad se paga. Y a veces, con silencio. A partir de ese momento, la universidad ya no fue su refugio, sino su primer campo de batalla. Aprendió que ser brillante no bastaba. Que la ética es incómoda cuando se sostiene sin miedo, y que si quería llegar a ser un comunicador de verdad, tendría que estar dispuesto a enfrentar cosas que muchos ni siquiera se atreven a nombrar. Algunos dicen que desde entonces comenzó a grabar en secreto sus conversaciones más delicadas. Otros aseguran que fue vigilado, seguido e incluso presionado para abandonar su carrera. Lo único cierto es que Misael González no se detuvo. Y ese joven que fue expulsado de su propia aula por decir lo que nadie se atrevía sería el mismo que, años después, revelaría ante millones una verdad que pondría en jaque al sistema entero.
El ascenso de Misael González no fue inmediato, fue inevitable. No buscó las cámaras, pero las cámaras lo buscaron a él. No pidió un micrófono, pero cuando lo tuvo en las manos, nadie pudo hacer que se callara. Todo comenzó con una transmisión radial independiente, un programa casi clandestino que emitía desde una pequeña cabina montada en una bodega abandonada. El equipo era viejo, la señal débil y los recursos escasos. Pero la voz de Misael era clara, firme y sin miedo. Hablaba de temas que otros evitaban, mencionaba nombres que los medios tradicionales ignoraban, y sobre todo, daba espacio a las víctimas reales de un sistema amañado. Cada semana, más oyentes se sumaban. Algunos por curiosidad, otros por indignación. Pero lo que realmente catapultó su figura fue un programa especial que tituló Los que mandan sin rostro, la red silenciosa del poder. Allí, sin rodeos, expuso vínculos entre empresarios, políticos y medios. No fue solo un análisis, fue una denuncia. Y ese episodio, que estuvo a punto de no salir al aire, se volvió viral en menos de 48 horas. Su nombre comenzó a sonar en redacciones de todo el país. Lo invitaron a debates televisivos, a mesas de análisis, a foros académicos. Al principio, él aceptaba. Pensó que finalmente podría expandir el alcance de sus ideas. Pero pronto descubrió algo que lo dejó inquieto. Los grandes medios no lo querían como analista, lo querían como decorado. Un rostro polémico para generar rating, un nombre incómodo que les hiciera parecer neutrales. Pero le pedían que no mencionara ciertos temas. Que suavizara ciertas frases. Que evitara ciertos nombres. Fue entonces cuando Misael se dio cuenta de que la fama era una jaula de oro. Y que para mantener su libertad, tenía que renunciar a ser una figura del espectáculo. Pero ya era tarde. Lo fotografiaban en la calle. Lo perseguían los paparazzi. Comenzaron a aparecer perfiles falsos en redes sociales que lo imitaban, que lo parodiaban, que incluso intentaban desacreditarlo. Algunos titulares lo llamaban el nuevo profeta de la información. Otros, directamente, lo acusaban de ser un infiltrado, un agente encubierto, o un oportunista con agenda oculta. Entre aplausos y abucheos, Misael aprendió que la fama no es sinónimo de poder, sino una prueba de fuego para quienes se niegan a traicionar sus principios. Su programa independiente fue clausurado misteriosamente. Una editorial canceló su contrato sin explicación. Y algunos de sus colegas más cercanos comenzaron a alejarse sin decir palabra. Aún así, él no se detuvo. Y fue en ese contexto, con enemigos invisibles y aliados dudosos, que aceptó una última entrevista en vivo. Una entrevista en la que, frente a millones, decidiría no callar más. Lo que dijo esa noche lo convirtió en leyenda. Pero también en objetivo. Fue anunciada como una entrevista más. Una conversación abierta con uno de los comunicadores más controversiales del momento. Nadie imaginaba que ese diálogo, transmitido en horario estelar, se convertiría en una bomba mediática que sacudiría al país entero. El estudio estaba cargado de una tensión invisible. Luces suaves, cámaras listas, el presentador con su sonrisa ensayada. Misael González entró en silencio. Vestía sobrio, pero sus ojos decían más que cualquier palabra. Llevaba algo consigo. Algo que no estaba en el guión. Durante los primeros minutos, la entrevista parecía seguir la línea habitual. Su infancia, sus comienzos, sus ideas sobre los medios. Pero en el minuto 17, todo cambió. El conductor, con tono burlón, le preguntó, ¿y no cree usted que exagera, que ve fantasmas donde solo hay errores humanos? Misael respiró profundo. Miró a cámara. Y dijo, no son fantasmas, son nombres, rostros, contratos y crímenes. Y los puedo probar. Silencio total. El presentador intentó interrumpirlo, pero ya era tarde. Misael sacó un sobre del interior de su chaqueta, lo abrió en vivo y leyó documentos, fechas, audios transcritos y nombres de altos funcionarios involucrados en casos de censura, manipulación mediática y desvío de fondos públicos. No era solo una opinión. Era una denuncia formal. En directo. Frente a millones.
La producción entró en pánico. Se escucharon voces detrás de cámaras. Intentaron cortar la señal. Pero la audiencia ya estaba viendo. Grabando. Compartiendo. En cuestión de minutos, las redes explotaron. Almohadilla Misael no está solo fue tendencia mundial. El fragmento de la entrevista fue replicado en plataformas alternativas, incluso cuando los canales tradicionales comenzaron a borrarlo sistemáticamente. Al día siguiente, el canal que transmitió la entrevista emitió un comunicado diciendo que las declaraciones de Misael eran inapropiadas y no verificadas. Horas más tarde, su cuenta bancaria fue congelada por errores administrativos, y al caer la noche, desconocidos comenzaron a rondar su edificio. Pero lo más impactante no fue lo que dijo, fue lo que no alcanzó a decir. Según rumores filtrados por una ex asistente de producción, Misael llevaba consigo un segundo sobre, con pruebas aún más comprometedoras, pero nunca lo abrió. Desde entonces, su vida cambió para siempre. Su teléfono no volvió a sonar. Sus entrevistas fueron canceladas. Y quienes antes lo aplaudían, ahora guardaban silencio. Pero hay quienes creen que esta entrevista fue solo el principio. Algunos aseguran que Misael no está desaparecido, sino que se está preparando para soltar la segunda parte. Otros, más oscuros, afirman que lo están vigilando o que ya lo silenciaron. Sea como sea, esa noche, la verdad cruzó una línea que nunca debió cruzar. Y el eco de sus palabras aún resuena en cada rincón donde alguien sospecha que la verdad no siempre tiene micrófono, pero sí memoria. Tras la explosiva entrevista que lo posicionó como una de las voces más incómodas del país, Misael González no solo ganó seguidores, también ganó enemigos. Muchos. Poderosos. Silenciosos. Y fue entonces cuando comenzaron las verdaderas batallas. La prensa tradicional se dividió. Algunos medios lo defendieron como un valiente denunciante de la corrupción sistémica. Pero la mayoría lo atacó. Portadas lo acusaban de populista, de manipulador, de tener problemas mentales. Incluso hubo quienes lo tildaron de peligro para la estabilidad nacional. ¿La razón? Habló sin pedir permiso. Dijo lo que no debía decir. Las polémicas no tardaron en multiplicarse, acusaciones de desinformación. Varias agencias oficiales salieron a desmentir sus afirmaciones, tachándolas de teorías conspirativas. Expertos alineados con instituciones públicas dijeron que los documentos presentados eran incompletos o descontextualizados. Sin embargo, un periodista independiente logró verificar al menos 3 de los contratos filtrados que Misael mostró en vivo, y hasta hoy nadie ha explicado cómo obtuvo esos documentos. Filtraciones personales. Días después de la entrevista, comenzaron a filtrarse detalles íntimos de su vida, supuestas exparejas hablando en programas de chismes, fotografías comprometedoras, correos electrónicos manipulados. Todo parecía apuntar a un intento de desprestigio y destrucción pública. Una ex colaboradora declaró de forma anónima, fue brutal. Como si hubieran activado una máquina de lodo solo para borrarlo del mapa. Divisiones entre sus propios seguidores. Incluso dentro de su base de apoyo surgieron divisiones. Algunos le exigían que publicara más pruebas. Otros comenzaron a desconfiar de su silencio tras la entrevista. ¿Por qué no reapareció? ¿Por qué no defendió su verdad? Las teorías se multiplicaron, que había sido comprado. Que había sido amenazado. Que lo tenían vigilado. O incluso, que lo habían silenciado definitivamente. Declaraciones cruzadas de figuras públicas. Varios líderes de opinión tomaron partido, un famoso exministro lo llamó un farsante con aires de mártir. Una reconocida actriz, en cambio, dijo, lo que Misael hizo fue heroico. Pero en este país, a los héroes los entierran en silencio. Rumores más oscuros. En los foros digitales comenzaron a circular especulaciones que hielan la sangre, que hay un archivo llamado G41 que contiene toda la información que Misael no alcanzó a revelar. Que una productora internacional le ofreció un contrato para hacer un documental, pero que el proyecto fue cancelado misteriosamente antes de firmarse. Que su familia fue forzada a mudarse y que su entorno más cercano guarda un silencio sospechoso. La controversia no ha cesado.
Cada semana aparecen nuevas pistas, nuevos rumores, nuevos intentos por recuperar su voz o por enterrarla aún más, y mientras tanto, el país sigue dividido. Entre quienes creen que Misael fue un farsante con sed de protagonismo. Y quienes aseguran que lo que dijo fue apenas una mínima parte de algo mucho más grande. Porque al final del día, como él mismo escribió en uno de sus cuadernos personales, la verdad nunca es tranquila. Porque cuando realmente sale, siempre deja una guerra detrás. No todo fue política, poder y controversia. Detrás de los papeles filtrados, las denuncias en vivo y los titulares escandalosos, existía un hombre solo, roto por dentro, enfrentando tormentas que nadie veía. Y fue en una grabación nunca transmitida, un material que apareció semanas después de su desaparición, donde Misael González abrió su corazón como nunca antes lo había hecho. No estaba en un plató. No llevaba traje. No miraba a cámara. Solo se escuchaba su voz. Dolida. Sincera. Cansada. A veces siento que este país me ama y me odia al mismo tiempo. Y yo solo quería decir lo que nadie se atrevía. Pero, ¿qué pasa cuando la verdad te destruye a ti primero? En ese audio, Misael no hablaba de política ni de conspiraciones. Hablaba de su infancia quebrada. De su miedo a fallarle a la gente. De noches en vela pensando si había ido demasiado lejos. De las personas que perdió por seguir sus ideales. Y de la soledad brutal que lo envolvía, incluso estando rodeado de miles de seguidores. También confesó algo que hasta entonces nadie sabía. Sí, hubo una vez que me ofrecieron dinero para callar. Una suma imposible de rechazar, pero lo hice. Y desde entonces, nunca más dormí tranquilo. Contó sobre una relación que tuvo que terminar por seguridad. Sobre cómo sus padres dejaron de hablarle por vergüenza. Sobre cómo vivía con miedo de que lo siguieran, de que lo grabaran, de que lo envenenaran. A veces me abrazo a mí mismo para recordar que aún estoy aquí. Pero no sé por cuánto tiempo más. Reveló que se sintió traicionado por personas en las que confiaba ciegamente. Que algunos de sus aliados le vendieron información a sus enemigos. Que recibió cartas anónimas de admiración, pero también de amenaza, con nombres de sus sobrinos, de su madre, de su exnovia. Ese fue el Misael que el público nunca conoció. El que no gritaba, el que no denunciaba. El que lloraba en silencio. El que no quería ser mártir, pero tampoco sabía cómo escapar. En una de las partes más estremecedoras del audio, su voz se quiebra: si algún día desaparezco, no quiero que me hagan mártir. Solo recuerden que lo intenté. Con todo. Hasta donde pude. Hasta que me dolió tanto, que ya no supe quién era. Estas confesiones íntimas no se viralizaron como sus entrevistas. No fueron noticia. Pero para quienes las escucharon, fueron el último testimonio del alma de un hombre que se atrevió a luchar y se rompió en el intento. Hoy, muchos se preguntan si ese audio fue una despedida. Si fue una confesión anticipada, o simplemente una catarsis en medio de un abismo emocional. Lo cierto es que en esa grabación, por primera vez, Misael González no quiso tener la razón, solo quiso ser escuchado. Detrás del hombre que se enfrentó al poder, hubo un corazón que también quiso amar. Pero en la vida de Misael González, el amor nunca fue simple, nunca fue seguro, y nunca fue eterno. Cuando aún era un joven periodista en formación, Misael conoció a Lucía, una estudiante de psicología con quien compartía noches enteras de debates, café amargo y sueños ingenuos de cambiar el mundo. Fue su primer gran amor. Su refugio. La única que parecía comprender el peso de sus silencios. Se casaron en secreto, lejos del ruido, con apenas unos pocos testigos y una promesa que retumbó en la intimidad: no importa lo que venga, tú y yo, contra todo. Pero ese todo llegó más rápido de lo que imaginaron. Conforme Misael se hacía más visible, más incómodo para ciertos sectores, Lucía comenzó a recibir llamadas extrañas, mensajes amenazantes, presiones que nunca denunció públicamente. Una noche, regresando del trabajo, encontró su apartamento saqueado, pero nada fue robado. Solo una nota, escrita con letras recortadas: él sabrá entender. El matrimonio comenzó a deteriorarse. Ella lloraba en silencio.
Él se hundía en su obsesión por revelar verdades, y entre ellos creció un muro de miedo. Finalmente, Lucía lo dejó. No por falta de amor, sino por amor a su propia vida. Y aunque jamás habló mal de él, Misael nunca volvió a nombrarla en público. Solo escribió una vez en sus cuadernos: algunos matrimonios no mueren por infidelidad, mueren por la sombra que lo sigue. Años después, cuando ya era una figura polémica y perseguida, Misael tuvo una segunda relación estable, esta vez con una colega periodista llamada Eva. Ella lo admiraba, lo acompañaba, lo defendía ante todos, pero también le exigía que dejara de exponerse, que pensara en un futuro juntos, lejos del caos. Fue entonces cuando vino la confesión más dura: no puedo dejar esto, Eva. Porque si me callo ahora, todo lo que hice no habrá servido de nada. Se casaron. Brevemente. Con reservas. Y el matrimonio duró menos de un año. Ella no soportó vivir con miedo. Él no soportó vivir sin causa. Los rumores no tardaron en circular. Algunos medios afirmaban que Misael tenía una doble vida, otros que había recibido presiones para divorciarse. Incluso hubo quienes aseguraron que Eva fue invitada a dejar el país tras su separación. Lo cierto es que ninguna de sus parejas dio entrevistas. Ninguna buscó fama. Todas desaparecieron del ojo público, como si amar a Misael implicara también desaparecer. A pesar de todo, Misael nunca dejó de escribir sobre el amor. Cartas sin destinatario, versos escondidos, frases que sus seguidores descubrieron años después entre sus notas personales: a veces la verdad me abrazó más fuerte que cualquier persona. Y otras veces, solo quería que alguien me dijera que valía la pena seguir. Para muchos, Misael fue un comunicador feroz. Pero para quienes lo conocieron en la intimidad, fue un hombre que amó profundamente y que fue obligado a elegir entre el amor y la verdad. Y eligió. Eligió la verdad. Aunque eso significara quedarse solo. Nadie sabe exactamente cuándo desapareció Misael González. No hubo una despedida. No hubo una nota. No hubo una última publicación. Solo, un vacío repentino. Algunos aseguran que fue el martes, 3 de noviembre, cuando faltó por primera vez a su habitual programa digital sin explicación. Otros afirman que fue al día siguiente, cuando no respondió a las llamadas de su equipo y su celular dejó de emitir señal. Cuando fueron a buscarlo a su departamento, encontraron la puerta cerrada por dentro. Todo estaba en orden. Ningún signo de lucha. Solo una taza de café aún caliente. Y una libreta abierta con la última frase escrita a mano: el que busca la verdad debe saber cuándo esconderse de ella. Desde ese momento, el país se paralizó. Los medios tradicionales trataron de minimizar su ausencia. Algunos lo tacharon de cobarde. Otros de estratega o manipulador. Pero sus seguidores no tardaron en encender las alarmas. Y las teorías comenzaron a multiplicarse. El exilio forzado. Una de las versiones más difundidas sostiene que Misael fue obligado a huir del país, tras recibir amenazas concretas contra su familia. Correos filtrados de un supuesto contacto suyo en el extranjero revelan que tenía un plan de salida activado en caso de emergencia. Lo más inquietante, el plan llevaba años preparado, como si él supiera que este día llegaría. Eliminación selectiva. Hay quienes creen que no huyó, sino que fue silenciado. Para siempre. Testigos afirman haber visto vehículos sin placas rondando su edificio las noches previas a su desaparición. Y un vecino del piso inferior juró haber escuchado un ruido fuerte seguido de un largo silencio, justo a las 3:17 de la mañana. Lo más escalofriante, al día siguiente, ese testigo también se mudó sin dejar rastro. Operación interna. Una de las hipótesis más peligrosas, y que ha sido censurada en múltiples plataformas, sugiere que la desaparición de Misael fue parte de una operación interna del propio medio donde trabajaba. Una estrategia para limpiar su imagen, reorganizar el discurso y sacrificarlo como símbolo. Un mártir vende más que un rebelde incómodo, escribió un blog anónimo. El archivo fantasma. Esta es, sin duda, la más inquietante.
Se dice que Misael dejó programado un sistema automático, si algo le sucedía, un archivo titulado González-42 sería distribuido masivamente por redes cifradas. Aún no ha salido a la luz. Pero en foros clandestinos, varios hackers aseguran que el archivo existe y está protegido por un algoritmo de activación ligado a su huella digital. El silencio como estrategia. La versión más esperanzadora, aunque igual de misteriosa, plantea que Misael eligió desaparecer. Que está vivo. Que decidió callar para protegerse y observar desde las sombras. Y que regresará solo cuando el momento sea correcto. Callar también es una forma de gritar, escribió una de sus colaboradoras en una publicación críptica que luego fue borrada. Lo que vino después. Días después de su desaparición, su canal fue cerrado, sus redes sociales eliminadas y su nombre comenzó a desaparecer de los buscadores. La censura se volvió evidente. Y lo más perturbador, algunas entrevistas antiguas fueron editadas o retiradas por completo. Como si alguien estuviera reescribiendo la historia.